El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandan llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Muchas veces Dios es ese al que recurro cuando humanamente ya no encuentro solución, cuando ya lo he intentado todo humanamente, pues ya acudo a Dios, ¿no? Como es el último, ¿no? El último al que recurro, y Dios es ese que está ahí, ¿no? Eso, pues para cuando lo necesito, para los milagros, para solucionarme los problemas. Mucha gente piensa que el hecho de tener fe, hay gente que nos mira así un poco como con una cierta lástima a los cristianos, ¿no? Porque, ¿no? Pobrecitos, estos cristianos, ¿no? Que se creen toda esa historia y todas esas cosas que les dicen los curas. Y hay gente que en esa lástima, así un poco, que nos miran a los cristianos, en el fondo nos miran con lástima, pero con una cierta envidia, porque dicen, ¿no? Bueno, pero los pobres, aunque son tan poco racionales, ¿no? Pero mira, les están contentos, ¿no? Sus problemas se les solucionan, tienen respuestas para todo y ya está, y están felices, ¿no? Al final la gente nos mira un poco así, ¿no? Pero están contentos, ¿no? Tienen ese Dios que les soluciona los problemas. Fijaros, el Evangelio de hoy nos habla totalmente de otra cosa. Totalmente de otra cosa. Quien piense que Dios es el que nos soluciona los problemas, quien piense que la fe es un camino fácil o nos facilita la vida, quien piense que, bueno, pues eso, ¿no? Que somos una especie, pues como así, ¿no? Estos seres espirituales, felices, sin problemas. El Evangelio de hoy es muy duro, porque nos habla de la soledad de Jesús, nos habla de la incomprensión y en el fondo nos habla del fracaso de Dios. Un Dios que ha fracasado. Un Dios que ha fracasado. Fijaros que la primera lectura me parece muy tremendo, ¿no? Que la liturgia haya querido poner como primera lectura el primer fracaso de Dios. El primer fracaso de Dios. Y el primer fracaso de Dios fue arriesgarse a crearnos con libertad. Y
el primer hombre y la primera mujer, con su libertad, decidieron dar la espalda a Dios. Decidieron ocupar el lugar de Dios y decidieron buscar su felicidad de espaldas a Él. Y sí, ¿no? A lo mejor es un poco fuerte, ¿no?, decirlo así, pero yo creo que es el primer fracaso de Dios, un Dios que fracasa. Y lo vemos en el Evangelio. Por 3 veces en el texto que hemos escuchado hoy se nos habla de este Dios que fracasa, Jesús que fracasa. En primer lugar, fracasa con la gente. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús llega a casa con sus discípulos. De alguna manera, cuando Jesús llega a casa, seguramente sería la casa de Pedro en Cafarnaún, que era el lugar en el que podían descansar un poco. Pero dice que se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. ¿De qué nos está hablando esto? Pues fijaros que en el fondo a la gente no le importa Jesús. A la gente no le importa si Jesús está bien, si está mal, si está cansado, si tiene que comer o no. Jesús es ese que hace milagros y que nos cura, y entonces a la gente le da igual. Fijaros, en el fondo es no haber conocido el corazón de Jesús. Ayer lo decíamos en la fiesta del corazón de Jesús, esa fiesta de los amigos del Señor. Conocer el corazón de Jesús es conocer este Dios que tiene sentimientos, que tiene emociones, este Dios al que le afecta tu vida y al que tu vida le importa. Tanto tu respuesta positiva como tu respuesta negativa le afecta a su corazón. No es un Dios impasible, no es un Dios que te mira desde ahí, desde arriba, desde lo lejos, al que le das igual, no. Es un Dios al que le importa tu vida. Eso es el corazón de Jesús. Este corazón humano que también lloró, que trabajó mucho y que se cansó. Pero a la gente le da igual el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es arrancarle milagros. Un Dios al que le arrancamos milagros. Para mucha gente esto es Dios. Dios es ese al que le arranco milagros. ¿Y cómo? Pues comerciando con Él. Yo te pongo una vela y tú a cambio me das lo que te pido. Yo te ofrezco una novena y tú a cambio me das no sé qué. Yo te doy y tú me das. Y esto es. Y en el fondo, fijaros, esto es un gran fracaso por parte de Jesús, porque en el fondo el Señor piensa, no han entendido nada, no han comprendido nada de lo que yo les he venido a contar, no escuchan nada de lo que yo les digo, lo único que les importa es su interés, y punto, y punto. Por otro lado, esto la gente, pero por otro lado nos dice el Evangelio que llegan los escribas, que eran los sabios, los conocedores de la Sagrada Escritura, y estos con toda su sabiduría, con todos sus conocimientos, dicen, es un endemoniado. Estos se atreven más. Todavía a la gente les importa poco el corazón de Jesús, pero es que estos todavía son más tremendos. No solamente, no es que no les importe, sino que Jesús está endemoniado. Endemoniado. Qué tremendo. Pero todavía más, todavía podemos dar una vuelta de tuerca más en este dolor del corazón del Señor, porque nos dice que su familia van a por Él porque están convencidos de que está loco, que ha perdido la cabeza. Y van a por Él, y van a llevárselo a casa un poco como diciendo, venga, vente a Nazaret, hijo, y deja de liarla, que vaya la que estás montando. Ni siquiera su familia, sus más cercanos, ni siquiera. Es el fracaso más absoluto. Y la pregunta ante este Evangelio es, ¿pero a quién le importa Jesús? ¿A quién le importa el Señor? El Señor podría preguntarse, pero yo le importo a alguien. Yo le importo a alguien. Qué importante es esto, mirad, porque os lo decía, la fe no viene a quitarnos los problemas, tampoco a causárnoslos, pero
la fe viene a darnos un sentido. La fe viene a darnos un porqué y un para qué. La fe viene a iluminar también nuestros fracasos presentes en nuestra vida. Yo cada vez me convenzo más, sobre todo viendo a la gente jovencita, que hemos creado unas estructuras en nuestras familias y en la sociedad en general de intentar pues, que los niños, que los jóvenes, que nuestros hijos, que los nietos, que no sufran. Pero esto es peligroso, porque en el fondo no les estamos preparando para la vida, y la vida muchas veces es muy dura, lo sabemos. Y en la vida muchas veces se fracasa, muchas veces. Y las cosas no son como nos parece, y muchas veces nos equivocamos, y muchas veces las cosas se nos dan la vuelta. Y hay que estar también, no solo preparados, sino entender que esto forma parte también de mi camino. Y fijaros, esto lo hablo a nivel humano, que es tan importante, y cuando uno sabe gestionar esto bien, te hace tanto bien y te ayuda a madurar tanto como persona. También, fijaros, el fracaso forma parte de nuestra experiencia espiritual y de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos ayuda a unirnos a este Cristo, a este Dios que ha fracasado. Y el fracaso más absoluto y estrepitoso de Dios es la cruz. La cruz, donde muere solo, donde muere pobre, donde muere absolutamente incomprendido, entre dos malhechores como si fuera uno más. Para la mayoría de la gente verían ahí tres. ¿Quién son esos? Pues tres malhechores. Y Jesús ahí en medio como uno más, el fracaso más absoluto. Fijaros cuántas veces en nuestra vida todo llega, y llega muchas veces todo junto, esta sensación de soledad, esta sensación de que sufro ataques por todos los frentes, por un sitio, por otro. ¿Cuántas veces esa sensación de que cuando más necesito a los que más me deberían entender, me siento más solo, más incomprendido? Y precisamente esos que me deberían comprender son muchas veces los que me atacan y los que me hunden más. Bueno, pues esta sensación de que humanamente no tengo a dónde agarrarme, ni a quién agarrarme. Y entonces, fijaros, yo también me pregunto la misma pregunta del corazón de Jesús. Oye, pero yo le importo a alguien. Oye, alguien está pendiente de mí. Yo vivo desviviéndome por todos, pero ¿a quién le importo yo? Es que nadie se da cuenta de cómo estoy, por dónde estoy pasando. Y entonces, mirad, igual que os decía que a nivel humano, cuando uno es capaz de gestionar esto te hace madurar tanto. A nivel espiritual, este es el salto de la fe. Porque en el fondo descubrir, como dice esa canción, que al final solo tú, Señor. Al final solo tú. Nosotros que hemos puesto tantas veces nuestras expectativas y nuestras esperanzas en tantas personas, en tantas cosas, en todo eso que parecía que me iba a solucionar todos los problemas, en ese bienestar que parecía que iba a ser la felicidad, cuando yo tuviera, cuando yo llegara, Y al final, solo tú, Señor, solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad y solo tú eres la vida. Y al final, mirad, esta es la experiencia, y no es ser como resignado o amargado, o como decir, bueno, al final, no. Al final es descubrir que esto es verdad, y que somos tú y yo, Dios y tú, Dios y mi alma, Dios contigo. Y que el único que va a estar ahí siempre, siempre, incondicionalmente, siempre, gratuitamente, te lo merezcas o no te lo merezcas, siempre. Ese amigo que nunca falla, ese Dios que ha querido quedarse clavado para siempre en tu cruz, no en su cruz porque Él no la merecía, sino en tu cruz, en tu soledad, en tu fracaso, en tu dolor, en tus incomprensiones. Es Él, es Él. Y cuando uno descubre que esto es verdad, todo cambia. Porque igual que humanamente uno madura y se hace un hombre, una mujer, hecho y derecho, uno da el paso a la santidad. Cuando dejas de poner tus expectativas y tus esperanzas donde no lo tienes que poner, cuando dejas de poner tu corazón y tus ilusiones donde no lo tienes que poner, y lo pones donde hay que ponerlo,
en donde no te va a fallar, el único valor seguro, el único valor seguro, el que va a estar siempre ahí, siempre, de día y de noche, las 24 horas, como dicen los jóvenes, ¿verdad? 24/7, el único. Ese corazón que cada latido, cada segundo, cada segundo es por ti y para ti. Se lo pido así al Señor, para vosotros y para mí, porque todos pasamos por estas experiencias. Todos debemos experimentar el cáliz amargo de la soledad, de la incomprensión, del fracaso. Ojalá y el Señor nos conceda la gracia de poder aprovecharlo bien, de poder abrazar todo esto que yo hubiera rechazado en mi vida y que nunca jamás hubiera elegido, y que el Señor nos dé la luz, la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para convertir todo esto en una experiencia profunda de su amor y de su presencia. Que así sea.